Mi hijo, que está bien pagado, y tú, que no tienes trabajo y te la pasas jugando todo el día, no hacen buena pareja. A partir de ahora, yo viviré aquí con mi hijo, así que sal de esta casa de inmediato. Era un día inusual, porque mi esposo, que normalmente se quedaba en su habitación, estaba fuera. El timbre del intercomunicador sonó fuertemente. Cuando abrí la puerta principal, eso fue lo que dijo mi suegra. Para empezar, deberías abrir la puerta principal tan pronto como suene el timbre. Eres una esposa inútil que no sirve para nada. Lo siento, estaba trabajando y no me di cuenta. No me vuelvas a mentir de esa manera. Sé que mientes sobre tu trabajo, que no haces las tareas del hogar y que te pasas todo el día sin hacer nada. No es una mentira. No importa si haces algo o no. Mi suegra, que no me escucha, sonríe con superioridad y me muestra un papel. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es? Son los papeles de divorcio que mi hijo llenó. Ya no te quiere. Ahora firma aquí y sal de esta casa. Mi suegra me miró triunfante mientras se reía. Hice lo que me pidió y firmé los papeles de divorcio. Mis manos temblaban mientras sostenía la pluma. Mi pobre madre, tan feliz por mi matrimonio, no sabe nada de lo que realmente pasa. Mi nombre es Jazmín. Trabajo desde casa como escritora y editora freelance. Hasta hace algunos años, trabajaba en una editorial y, gracias a mi experiencia en ese tiempo, aún puedo ganar suficiente dinero para vivir de manera estable. Además, cuando trabajaba en la editorial, me esforzaba mucho todos los días y logré ahorrar una buena cantidad de dinero. Por eso, aunque soy una freelance, puedo vivir sin mayores preocupaciones. Conocí a mi esposo, Miguel, cuando trabajaba en la editorial. En ese entonces, yo era una editora novata, y Miguel era un aspirante a escritor. Cometía muchos errores y las cosas no iban bien, pero, al igual que yo, Miguel nunca se rendía, incluso cuando no lograba los resultados que quería. Su esfuerzo y dedicación me inspiraron. Yo también trabajé duro, sin rendirme nunca. Gracias a la dedicación de Miguel, no solo me animaba, sino que también me sentía atraída por él. Después de algunos años de noviazgo, Miguel y yo nos casamos. Cuando nos casamos, dejé la editorial y me convertí en freelance. Al principio, nuestra vida matrimonial iba bien. Aún no era estable como freelance, y Miguel seguía persiguiendo su sueño. Nos apoyábamos mutuamente y compartíamos las tareas del hogar y los gastos. 2 años después de casarnos, mi negocio comenzó a estabilizarse. Fue entonces cuando Miguel empezó a decirle a sus padres que era un escritor exitoso. En realidad, no era un escritor exitoso en absoluto. De hecho, había sido rechazado por muchas editoriales. Incluso cuando participaba en concursos literarios, apenas lograba pasar a la segunda ronda. Probablemente quería tranquilizar a sus padres, ya que le preocupaba mucho decepcionarlos al contarles que seguía intentando ser escritor. Yo comprendía muy bien los sentimientos de Miguel, así que no dije nada y asentí a su historia cuando estábamos en casa de mis suegros. Al principio, no era gran cosa, pero con el tiempo, su actuación como escritor exitoso creció, y ya no podía sentirme tranquila en casa de mis suegros. No solo creyeron la historia de Miguel, sino que también empezaron a llamarme una esposa inútil que no hace nada. Sé que trabajar desde casa como freelance puede ser difícil de entender e imaginar. Probablemente no era una forma de trabajo que mis suegros conocieran, así que no los culpo. Sin embargo, la actitud de mis suegros hacia mí fue escalando poco a poco. Siempre que visitaba su casa, me decían cosas como: ¿cómo puede presentarse una esposa que no trabaja ni hace las tareas del hogar en casa de su esposo? Como les expliqué muchas veces, soy freelance y trabajo desde casa. Además, las tareas del hogar las compartimos Miguel y yo, como lo acordamos cuando nos casamos, pero aún así, me decían: no entiendo cómo te atreves a responderme si ni siquiera tienes un trabajo. Dices que trabajas desde casa, pero no tienes un buen empleo, no ganas mucho dinero, y Michael se encarga de ti y de tus gastos de vida. No te preocupes, yo tengo un ingreso decente y pago nuestros gastos mensuales. Oh, claro, no entiendes. Si no aprecias un poco más a Michael y actúas con más gratitud, no sé cuándo te va a dejar. Si Michael te deja, no podrás mantenerte por ti misma. Ese tipo de conversación seguía y seguía. Casi suspiré en voz alta, pero logré contenerme. Estuve a punto de decir: soy yo quien gana la mayor parte de los gastos de la casa, y también soy quien hace la mayoría de las tareas del hogar. Es Michael quien no tiene trabajo y no hace las tareas domésticas, pero también me tragué esas palabras. Al principio, solo escuchaba comentarios sarcásticos cuando Michael no estaba presente. Recientemente,
Cuando fui invitada a cenar a casa de mis suegros, Michael y yo llegamos juntos, pero la única comida preparada era solo para él. Se ha vuelto una norma que no haya un lugar para mí en la mesa. Además, parece que hablan de mí a todos nuestros familiares, y en las reuniones con ellos, aunque solo se dan unas pocas veces al año, susurran a mis espaldas. No sentía tristeza por la actitud de mis suegros, solo me frustraba un poco la indiferencia de Michael, quien simplemente observaba sin intentar detenerlos. Encima de todo, mis suegros creen que Michael es un escritor exitoso, así que constantemente le piden que les compre cosas. Michael me pedía dinero para muebles nuevos o electrodomésticos, aunque los nuestros seguían funcionando. Quería quedar bien con sus padres, así que compraba todo lo que le pedían. Al final, yo gastaba casi $2,000 al mes en ellos. Todo esto provenía del dinero que yo ganaba. Michael tomaba dinero de mi cuenta y de mi cartera sin mi conocimiento y se lo daba a mis suegros. Al principio ignoré los montos pequeños, pero cuando la situación se volvió insostenible, le dije: Michael, por favor, no gastes mi dinero sin mi permiso. Michael me miró con molestia y respondió: tú trabajas desde casa y tienes un empleo fácil, ¿no? Es como si estuvieras jugando y ganando dinero. No seas tacaña, es para mi mamá. Michael, ¿de verdad piensas eso de mi trabajo? Sí, es un trabajo fácil porque te pagan por quedarte en casa todos los días. No podía creer que pensara eso de mí. Michael se fue a su habitación riéndose a carcajadas. Mientras lo veía irse, me di cuenta de que ese era mi límite. No podía soportarlo más. Decidí que me divorciaría. Siempre había creído que Michael estaba de mi lado, sin importar lo que mis suegros dijeran. Por eso hice todo lo posible, pero incluso Michael se estaba burlando de mí, y yo era consciente de todo. Sabía que Michael pasaba horas en su habitación, pero no escribía ni una sola palabra de su manuscrito. Pasaba sus días jugando videojuegos. Cuando lo conocí, era alguien apasionado por su trabajo y entusiasta por escribir algo interesante. Ahora, no quedaba ni rastro de ese Michael. Solo tenía al Michael que, junto con sus suegros, se burlaba de mí. Decidí buscar en secreto un departamento para vivir sola. Mientras buscaba un nuevo hogar, fui organizando mis pertenencias poco a poco, lista para irme en cualquier momento. Poco tiempo después, encontré un departamento que me pareció adecuado y ya había ido a verlo. Un día, mi suegra vino a nuestra casa mientras Michael no estaba. Tocó el timbre con mucho entusiasmo, y tan pronto como abrí la puerta principal, se acomodó en el sofá de la sala como si fuera su casa. Jazmín, lárgate de esta casa. ¿De qué estás hablando ahora? Te lo he dicho muchas veces, no tienes empleo y no haces ninguna tarea doméstica. No eres más que una esposa inútil. Michael, un escritor exitoso, no es compatible contigo. Te he dicho varias veces que estás equivocada sobre eso. Además, mi suegra me interrumpió y siguió hablando. Si te vas de esta casa, yo viviré aquí, así podré cocinarle a Michael todos los días y no tendré que cuidar a esa mujer. ¿Esa mujer? La abuela de Michael, mi suegra. Es muy quisquillosa con los condimentos cuando cocino para ella y con el polvo cuando limpio. No puedo seguir viviendo con ella, así que decidí quedarme aquí con Michael y mandar a esa mujer a un asilo. ¿Y cómo vas a pagar el asilo? Le pediré a Michael que pague algunas cosas con su propio dinero. Él gana mucho, así que será algo barato para él. Por eso tú eres un estorbo. ¿Te largarás de aquí? Con eso, mi suegra me presentó unos papeles de divorcio ya llenados. ¿Por qué tienes eso? Se los hice llenar hace tiempo, diciéndole que se divorciara de Jazmín lo antes posible. Inmediatamente los firmó. Mi suegra sonrió con malicia mientras me miraba. Revisé los papeles de divorcio y, efectivamente, estaban escritos con la letra de Michael. Esto resultó ser algo bueno para mí. Ya estaba lista para mudarme, pero seguía pensando en cómo íbamos a manejar el divorcio. Pensé que Michael no querría renunciar al amor que decía tener y que no firmaría los papeles del divorcio tan fácilmente. Estaba preparada para una larga discusión y una batalla con él. Así que, ¿qué tan afortunada fui de recibir los papeles de divorcio ya llenados y firmados tan fácilmente? Mi suegra parecía un poco sorprendida cuando tomé los papeles con tanta facilidad y los firmé, pero pronto recuperó su actitud de siempre y dijo: ahora lárgate de aquí, deja los muebles, todo lo compró Michael con su dinero, así que no creo que puedas llevarte nada. Se rió a carcajadas. Rápidamente empaqué mis pertenencias y me mudé al nuevo departamento. De camino, presenté los papeles de divorcio en la oficina municipal. Así, comencé una nueva vida por mi cuenta sin ningún problema.
Me sorprendió lo cómodo que era vivir sin que nadie interrumpiera mi trabajo o se burlara de mí. De alguna manera, sentí que mi trabajo avanzaba mejor que de costumbre. 3 días después de empezar a vivir sola, mientras trabajaba en casa como de costumbre, recibí una llamada de Michael. Contesté el teléfono, y lo primero que dijo fue: por favor, regresa a casa. Lo dijo con la voz más patética que jamás le había escuchado. ¿Qué demonios te pasa ahora? Lo siento, me disculpo, así que por favor regresa a casa. No voy a volver, ya estamos divorciados. Nunca estuve de acuerdo con el divorcio, eso no es válido. Pero esos papeles de divorcio estaban escritos con tu letra. Eso solo fue una pequeña amenaza para ti, no tenía intención de divorciarme. Pero eso no cambia el hecho de que tú los escribiste. Divorcio es divorcio. No necesitas una esposa que juegue todos los días, tenga un trabajo fácil y no haga las tareas del hogar, ¿cierto? Ahora puedes vivir con tu familia, a quienes amas tanto. No puedes quejarte. ¿Cuál es el problema? Es que mi familia cree que soy escritor. Dejaron sus trabajos y se mudaron aquí pensando vivir de mi dinero. Además, quieren que pague la cirugía de la abuela, pero no tengo ese tipo de dinero. Ya veo, por eso quieres que vuelva. Sí, y ahora que saben que les mentí, mi mamá y mi papá están muy enojados conmigo. Todos están exigiendo que te traiga de vuelta ahora mismo. ¿Ahora entiendes lo difícil que es para mí? Por favor, regresa conmigo. Vivamos juntos otra vez. ¿De verdad crees que voy a decir que sí? He dicho muchas veces que ya estamos divorciados. Tienes que enfrentar tus problemas reales. No seas así, Jasmine. No importaba cuántas veces dijera que no, Michael no se rendía, seguía aferrándose a mí. Después de un tiempo, dijo irritado: está bien, te daré el divorcio si insistes tanto, pero ¿sabes qué? Si me divorcias, deberías pagar el cuidado de mis padres y la manutención que se supone que cubrirías mientras estábamos casados. ¿Qué tonterías estás diciendo? Pues si no me hubieras divorciado, mi mamá y mi papá habrían terminado en una residencia, y tendríamos que pagar por su cuidado, así que tú deberías pagar. ¿Me estás diciendo que yo pague por eso? Mis padres se enojaron conmigo porque descubrieron que les mentí acerca de ser un escritor exitoso. Me lastimaron emocionalmente. Todo esto es por tu egoísta decisión de divorciarte. No voy a pagar manutención, porque no entiendo de qué hablas. Cuando estábamos casados, tú decías que yo era una esposa inútil y sin trabajo. ¿No fue por orgullo que mentiste sobre mí? Tú causaste que tus padres y nuestros familiares me acusaran y se burlaran de mí. Yo sufrí más que tú. No me interesa alguien que eligió burlarse de mí en lugar de protegerme. Si necesitas dinero, ¿por qué no lo pides prestado a un banco o en cualquier otro lugar? Con esas palabras, colgué sin escuchar su respuesta. Bloqueé sus llamadas y cambié mi número de teléfono. Meses después, pasé por la que solía ser la casa de mis suegros, que ahora se había vendido y convertido en un estacionamiento, sin dejar rastro de la antigua casa. Mientras miraba, una vecina que volvía de hacer compras se acercó y me contó que la familia de Michael no tuvo más remedio que mudarse a un viejo departamento porque estaban desempleados y sin dinero. Antes de irse, peleaban todos los días. Eran tan ruidosos que los vecinos tuvieron que llamar a la policía varias veces. Me dio una palmada en el hombro y dijo: tú también pasaste por muchas cosas. Después se fue. Yo también me di la vuelta y dejé atrás a mis antiguos suegros. Michael comenzó a mentir para lucir bien, pero no pudo corregir sus mentiras, y la brecha entre la verdad y la mentira creció más y más. Nunca imaginé que terminaría así, pero es un desenlace mucho más interesante que las novelas que Michael escribía. Es curioso cómo algo tan pequeño puede llevar a un final terrible, pero parece que Michael, quien quería ser escritor, no pudo imaginarlo. La realidad supera la ficción. Me da un poco de pena que haya arruinado su vida por mentir, buscando gloria y satisfacción personal, pero he decidido aprender de su experiencia para no terminar como él. Llamé con urgencia a Edward explicándole que nuestros padres estaban gravemente enfermos y que necesitaba regresar a casa inmediatamente. A pesar de mis súplicas sinceras, desestimó mis preocupaciones de manera fría, insistiendo en que estaba demasiado ocupado con un viaje de trabajo y acusándome de estar exagerando. Terminó la llamada abruptamente, ignorando mis intentos de seguir conversando con él. Semanas después, cuando Edward finalmente regresó a casa, indiferente y distante, me tocó la dolorosa tarea de decirle que había perdido los funerales de nuestros padres. Choqueado y confundido, no podía comprender lo que le decía,
pensando que era alguna clase de cruel broma. Le recordé la llamada que hice advirtiéndole sobre su grave estado de salud y su rostro se desmoronó, mientras el arrepentimiento lo invadía, dejándolo sin palabras. Mi nombre es Janet Rachel, tengo 51 años y he dedicado mi vida a la familia, apartándome de una prometedora carrera en administración tras casarme. Mi historia con Edward comenzó en la universidad, donde nos conectamos gracias a nuestro amor compartido por el pádel. Al principio, nuestra relación fue tensa. Edward, líder del club de pádel y enfocado en competiciones nacionales, era estricto y exigente. Solo le interesaba la habilidad, no la experiencia, y a menudo me encontraba relegada a las gradas recogiendo pelotas después de no cumplir con sus altas expectativas. Pero mi frustración se convirtió en determinación. Practiqué sin descanso en privado y durante una de las sesiones de entrenamiento, para sorpresa de todos, incluyendo la de Edward, logré devolver uno de sus servicios más desafiantes. Ese momento me ganó su respeto y admiración y, por primera vez, nuestra relación pasó de la animosidad a una conexión que comenzaba a florecer. A partir de ese momento, mis sentimientos por Edward se profundizaron. A pesar de su continua actitud estricta, me encontré enamorándome de él y nuestra relación creció más fuerte. Durante una de nuestras reuniones mensuales, después de una noche social, Edward inesperadamente confesó sus sentimientos por mí, admitiendo que se había enamorado. Sorprendida pero feliz, acepté con entusiasmo, y decidimos mantener nuestra relación en secreto para no afectar la dinámica del equipo. Estaba tan enamorada que el secreto no me importaba. Estar con Edward era todo lo que quería. Nuestra relación perduró más allá de la universidad y nos casamos cuando tenía 23 años. A sugerencia de Edward, dejé mi trabajo para dedicarme a estar a su lado. Estaba completamente cautivada por él, imaginando un futuro brillante juntos. Ahora, 25 años después, nuestra vida se ha estabilizado en una rutina más predecible. La emoción de nuestros primeros días ha dado paso a una vida más cómoda y familiar. Mi atención por el estilo personal ha disminuido. Antes elegía meticulosamente mis atuendos y me maquillaba para cada cita. Ahora prefiero la comodidad y rara vez uso maquillaje. Como ama de casa que casi no interactúa con personas fuera de nuestro hogar, he adoptado un look más natural. Al reflexionar sobre estos cambios, no puedo evitar notar lo mucho que he cambiado desde mis años más jóvenes. He ganado peso y mi apariencia ahora refleja las fotos del antes que se ven en los anuncios de pérdida de peso. Este cambio en mi aspecto podría estar contribuyendo a la naturaleza más rutinaria de nuestra relación. Y siento que ahora Edward me ve menos como una pareja apasionada y más como una figura maternal. Incluso hace comentarios ligeros pidiendo café de una manera que se siente más como el rol de una cuidadora que de una esposa. Esta transformación gradual en nuestra dinámica marca una evolución significativa desde aquellos primeros días de amor y ambición. Los padres de Edward vivían a tan solo 20 minutos a pie y siempre han sido amables y apoyadores. A cambio, los visito con frecuencia, deseosa de ayudar, especialmente ya que su salud ha ido empeorando. Mi suegro está luchando contra una enfermedad grave y los médicos le han dado poca esperanza. Expresó su deseo de pasar sus últimos días en casa, y lo trajimos a casa para cuidados paliativos. La carga ha sido muy pesada para mi suegra, quien parece estar cada vez más agotada por la responsabilidad de cuidarlo. Como alguien que no trabaja fuera del hogar, he tratado de intervenir y brindar apoyo, pero el peso de todo esto también está empezando a afectarme. He estado ayudando a mi suegra casi todos los días, pero está claro que la responsabilidad total de cuidar a mi suegro recae sobre sus hombros, y es evidente que le está pasando factura. Una noche, ella me pidió si podía quedarme a dormir para ayudarla. Con la voz llena de esperanza, tuve que rechazar su petición, ya que Edward, mi esposo, espera que esté en casa todas las noches. Mi negativa la dejó desanimada, y su decepción era clara. Edward tiene una presencia dominante y nunca ha sido de ayudar con las tareas del hogar. Espera que la cena esté lista y la casa ordenada cuando regresa, y las obras no son una opción. Cualquier desviación de sus expectativas suele provocar una reacción intensa. Un día llegué tarde a casa después de ayudar a mi suegro, solo para encontrarme con la ira de Edward. Priorizó sus necesidades sobre las de su padre, y me quedé en silencio, sabiendo que discutir solo empeoraría las cosas. Esta dinámica me ha dejado sintiéndome atrapada, como ama de casa. Me siento culpable por no haberme enfrentado a Edward o por no haberle ofrecido el apoyo que mi suegra necesita durante este difícil momento. El comportamiento de Edward ha sido cada vez más errático. A menudo llega tarde a casa sin previo aviso, a veces claramente ebrio, y su excusa siempre es la misma: tiene derecho a gastar su dinero como desee. Este patrón me ha dejado sintiéndome aislada, atrapada entre mis responsabilidades como esposa y mi deseo de apoyar a mis suegros. A pesar de mi rol en casa, las expectativas de Edward se han vuelto más difíciles de aceptar.
Sus frecuentes salidas nocturnas comenzaban a preocuparme, no solo por nuestra familia, sino también por las familias de quienes dependemos. Edward, con su posición autoritaria en el trabajo, a menudo utilizaba su poder para presionar a sus colegas a socializar después de horas. Se jactaba de salir siempre con el mismo compañero de trabajo, un hombre que vivía solo y estaba soltero, diciendo que su colega siempre estaba deseoso de compañía y de tomar algo. Intenté sugerir un compromiso a Edward, pidiéndole que me informara con antelación sobre sus planes para que pudiera apoyar mejor a sus padres, especialmente con la salud de su padre empeorando y el estrés creciente de su madre. Pero Edward desestimó mis preocupaciones con una risa, insistiendo en que sus salidas eran espontáneas y que su madre podía manejar la situación por su cuenta. Priorizaba sus necesidades sobre todo, incluso apresurándome con las tareas domésticas sin importar sus sentimientos. Luego, inesperadamente, Edward anunció que planeaba un viaje de 3 semanas a Tailandia. Me quedé atónita, llena de preguntas. Él había tomado la iniciativa de solicitar tiempo libre en el trabajo y ya había pensado en lo que quería hacer y comer allá. Cuando le pregunté sobre el viaje repentino y mencioné que no tenía pasaporte, respondió con indiferencia que no importaba, porque yo no iría con él. Esto fue especialmente sorprendente, ya que ni siquiera habíamos tenido una luna de miel adecuada, dada su postura habitual sobre ahorrar dinero. Curiosa y preocupada, le pregunté quién viajaría con él, y su respuesta fue breve: iba con un compañero de trabajo. Luego, rápidamente desvió la conversación para preguntar sobre la cena. Sabía que insistir por más detalles probablemente llevaría a una discusión, así que acepté la situación a regañadientes, mi frustración burbujeando mientras preparaba la cena tal como él deseaba. El día de su partida, se fue temprano en la mañana, comenzando su viaje sin más discusión. Al mediodía, me encontré reflexionando sobre la dinámica de nuestra relación, reconociendo lo difícil que era expresar mis necesidades y preocupaciones dentro de los límites impuestos por el comportamiento y las expectativas de Edward. En un momento de urgencia, llamé a Edward, solo para ser recibida con impaciencia. ¿Qué quieres? Estoy a punto de abordar un avión, me espetó, con irritación en su voz. Le rogué, explicándole el estado crítico de la salud de sus padres y pidiéndole que reconsiderara su viaje, pero Edward me desestimó fríamente, diciendo que estaba de vacaciones y que manejara la situación por mí misma. Su falta de empatía me dolió mientras colgaba el teléfono, dejando mis llamadas sin respuesta después de eso. Murmurando una promesa silenciosa de arrepentimiento, me resigné a esperar su regreso. 3 semanas después, cuando Edward finalmente regresó, parecía indiferente a los eventos que habían ocurrido en su ausencia. Lo enfrenté con la noticia del fallecimiento de sus padres y reaccionó con incredulidad, cuestionándome como si estuviera haciendo una cruel broma. Le expliqué los detalles desgarradores de cómo sus padres se habían deteriorado y fallecido a pesar de mis visitas constantes y mi cuidado. Su declive repentino fue algo que no pude evitar, y el peso de ello me pesaba enormemente. Mi enojo hacia Edward creció, alimentado por el recuerdo del sufrimiento de sus padres y su total indiferencia por su bienestar. Estaba claro que siempre había puesto sus propios deseos por encima de las necesidades de su familia, un hecho que era imposible de ignorar frente a tal tragedia. Al confrontarlo, lo acusé de priorizar un viaje de ocio por encima del bienestar de sus padres. El silencio de Edward habló por sí mismo. Parecía incapaz de enfrentar la realidad de sus elecciones y las consecuencias que trajeron consigo. En ese momento, mi decepción y frustración con él fueron abrumadoras. Su actitud despreocupada al regresar de sus vacaciones contrastaba de manera brutal con la sombría situación en casa, subrayando el profundo egoísmo de sus acciones. Mi corazón se rompió, no solo por la pérdida de mis suegros, sino también por la realización de que el hombre con el que había esperado que estuviera a mi lado en los momentos difíciles había elegido anteponer su propio interés a todo lo demás. Con un toque de sarcasmo, insistí, preguntando sobre su reciente escapada de 4 semanas, sugiriendo que podría haber sido con una amante. Edward, aparentemente derrotado, admitió su affair con Donna, una compañera de trabajo más joven que, según sus palabras, le brindaba consuelo como nadie más lo podía hacer. Su confesión reveló que sus noches tardías no eran para trabajar, sino para estar con Donna, y se jactaba de las cualidades de ella en comparación con las mías, menospreciando arrogante mi valía. Lo que vino después fue aún más impactante. Con sus padres ya no para oponerse, Edward sugirió sin rodeos un divorcio, imaginando un futuro en el que pudiera vivir con Donna en nuestra casa, diciéndome básicamente que me fuera. La propuesta me golpeó como un puño en el pecho, habiendo dedicado mi vida a ser ama de casa a petición de Edward. No tenía ingresos propios y muy poca confianza para empezar de nuevo, pero la realización de que había elegido a su amante por encima de atender a sus padres enfermos fue el último golpe. Con una firme determinación, lo dejé para siempre. Empaqué solo lo esencial.
Poco después, encontré refugio en un motel económico. Una semana después de comenzar con mi nueva realidad, la llamada de Edward rompió mi paz. Su voz estaba llena de pánico por un talonario de cheques perdido. Con calma, le informé que los documentos financieros y las cuentas a su nombre estaban intactos en casa. Solo el talonario de cheques estaba desaparecido. Yo había tomado solo lo que era mío, los ahorros que había acumulado a lo largo del tiempo y los regalos de mi familia. Todo guardado de manera segura en una cuenta a mi nombre. Eso no formaba parte de nuestros bienes comunes y no tenía ninguna obligación de compartirlo con él. Sin embargo, Edward estaba desesperado. Había malgastado su salario y su bono en su viaje lujoso y ahora esperaba poder acceder a mis ahorros para cubrir su irresponsabilidad. Fue en ese momento que me di cuenta por primera vez de lo mucho que Edward había dado por sentada mi estabilidad financiera. Esperaba que yo resolviera su desorden, pero me negué. Le sugerí que pidiera un adelanto de su sueldo si realmente necesitaba dinero, que era su responsabilidad enfrentar las consecuencias de sus actos, no la mía. A medida que avanzaba la conversación, no pude evitar ponerlo al tanto de la dura realidad financiera de la situación de sus padres. No habría una herencia significativa que recibiera. Sus padres vivían de sus pensiones y los costos médicos de su padre se habían comido casi todo lo que tenían. También le advertí que debía desocupar el apartamento de alquiler de sus padres para evitar más costos. Era una llamada de atención que claramente no estaba preparado para enfrentar, y luchó por comprenderla. Con un renovado sentido de independencia, le dije a Edward que estaba por su cuenta. Ya no tenía ninguna obligación de apoyarlo. Su reacción, llena de incredulidad y desesperación, no logró conmoverme. Sus acciones pasadas ya habían drenado toda la simpatía que alguna vez pude haber tenido por él. No pude evitar reírme de su situación. Después de todo este caos era su propia creación. Su affair con Donna y la manera en que me echó de nuestra casa sin considerar las implicaciones financieras lo habían llevado a este punto. Sus preocupaciones sobre su trabajo y las posibles consecuencias de su aventura no me importaban. Dejé claro que él y Donna eran los arquitectos de su caída y que no sentía ninguna compasión por ellos. Edward continuó rogando, reconociendo sus errores, pero yo me mantuve firme. Terminé la llamada con una última advertencia de arrepentimiento y eso fue todo. Cualquier obligación que tuviera con él se había terminado. El proceso de divorcio comenzó poco después. Edward al principio estuvo dudoso, principalmente por preocupaciones financieras y el temor de que sus acciones se hicieran públicas, pero eventualmente fue convencido por el consejo legal de proceder. El divorcio marcó el fin de un capítulo definido por su traición y mala gestión financiera. Gracias a la experiencia de mis abogados, la división de los bienes fue favorable para mí. Edward, quien ya había malgastado la mayor parte de sus ahorros, se encontró en una situación financiera precaria después del divorcio. Luchó por llegar a fin de mes, incluso enfrentándose a las consecuencias de tener que vaciar el apartamento de sus padres y cubrir los costos del alquiler. Donna, que originalmente se había acercado a Edward por motivos profesionales, rápidamente se distanció cuando el affair se hizo público. Ya no veía ningún beneficio en él y siguió adelante, dejándolo aún más aislado. Después de que todo se viniera abajo, Edward intentó reconectarse conmigo de manera indirecta a través de nuestro abogado. Sus intentos de reconquistarme y pedir ayuda financiera me fueron comunicados con un toque de ironía. La desesperación en su voz mientras suplicaba por ayuda solo reafirmó mi decisión de cortarlo por completo. Sus dificultades financieras e incapacidad para gestionar su vida después del divorcio fueron una consecuencia directa de sus propias decisiones. Mientras tanto, yo había comenzado a avanzar. Decidí reincorporarme al mundo laboral y conseguí un empleo a medio tiempo en una tienda de conveniencia local. Fue una experiencia completamente nueva para mí y me encontré disfrutándola mucho más de lo que había esperado. Me adapté rápidamente a las demandas físicas del trabajo, ya fuera atendiendo la caja, gestionando inventarios o manteniendo la tienda ordenada. El trabajo fue un cambio bienvenido, y mi gerente incluso mencionó que podría conseguir una posición permanente. Fue un paso pequeño pero esperanzador hacia la reconstrucción de mi vida. Al mirar atrás, veo este capítulo no como un descenso, sino como un punto medio lleno de potencial. El fin de mi matrimonio no fue un retroceso, sino una plataforma de lanzamiento para nuevos comienzos. Mientras navego por esta nueva fase de mi vida, lo hago con un renovado sentido de propósito y alegría, ansiosa por abrazar las oportunidades que me esperan.